Queridos amigos y hermanos, vamos en la mañana de hoy a la palabra de nuestro buen Dios, libro de Hebreos o epístola a los Hebreos en su capítulo número 1 y vamos a leer el versículo 3. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice la buena palabra del Señor, el cual, hablando de Cristo, siendo el resplandor de su gloria, la gloria de Dios, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y nos vamos a centrar precisamente solo en un fragmento del versículo número 3. Quien efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Vamos a centrarnos en esa afirmación. Y el título que tenemos en la mañana de hoy es sencillamente la sangre de Cristo. Eso es todo, la sangre de Cristo. Y yo quiero comenzar de repente de una manera muy atípica, haciendo una advertencia amable, claro está. Cuando nosotros no conocemos a Cristo, ni sabemos qué fue lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz del Calvario, no apreciamos el verdadero valor de la sangre de Cristo. Es más, además de no apreciar la sangre de Cristo, añadimos pecado al pecado. A saber, blasfemamos el nombre de Cristo. O no nos acordamos que en tiempos pasados la fórmula mágica de la protección era cúbrase con la sangre de Cristo. Y lamentablemente esto no vino de nuestras madres ni de nuestras abuelas en muchos casos. Vino de aquellos mismos que decían conocer la palabra de Dios. Entonces, este tema de la sangre de Cristo es menester que nosotros lo conozcamos, al menos en su esencia más básica, pero es menester que nosotros no solamente tengamos reverencia con el Señor que derramó la sangre, sino que no estemos utilizando la expresión la sangre de Cristo de manera indiscriminada por aquí y por allá, porque no solamente estamos haciendo del sacrificio de Cristo algo como cualquier otra cosa, sino que estamos violentando, rompiendo, quebrantando el tercer mandamiento. ¿De qué manera? Porque mencionamos el nombre de el Señor en vano. Así que habiendo hecho esta amable advertencia, hermanos, que creo que debemos aplicarnos para estudiar, considerar ese texto, pidámosle al Señor que nos guíe, pidámosle al Señor que toda nuestra atención esté en el Señor Jesucristo, en quien derramó esa sangre allí en la cruz del Calvario. La semana pasada comenzamos a estudiar el libro a los Hebreos o la epístola a los Hebreos y afirmamos entre muchas otras cosas que Cristo es superior a los profetas, que Cristo es el más grande de todos aquellos creados a imagen y semejanza de Dios y es el más grande porque Él es Dios mismo. Eso lo alcanzamos a mencionar la semana pasada. Pero dijimos que Cristo es la más grande, completa, absoluta y perfecta de toda la revelación de Dios. Y por ende, algunas de las implicaciones para los judíos que habían creído en Él era esta. Aquellos hermanos hebreos que habían creído en el Señor Jesucristo, lo dijimos, estaban seguros en Él. En el culto de la tarde, Dios mediante, hablaremos más acerca del Hijo de Dios, de cómo Él es heredero de todo, de cómo Él es el agente creador de todo, y terminaremos donde comenzamos, de cómo Él es Dios
verdadero. Eso es algo muy importante, hermanos, porque nosotros, los creyentes, no solamente debemos confesar esa gran verdad de que Cristo es Dios, Rey y Señor, sino que debemos entender por qué. Aquí ya no vale lo que otros nos dijeron. Aquí lo que comienza ya a contar es qué convicción tenemos de que aquel a quien llamamos Cristo es verdaderamente Dios. Entonces no es confesar el nombre de Cristo como lo hacíamos en otros trasfondos, sino, hermanos, es comenzar a medir la convicción que nosotros tenemos en el nombre de nuestro buen Señor. Entonces, consideremos una vez más el versículo 3. Recuerden, estamos hablando de la persona de Cristo y dice el autor inspirado, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Una de las cosas, y vuelvo y hago un breve repaso, una de las cosas que también mencionamos la semana pasada fue que el sacrificio de Cristo Jesús es infinitamente superior a cualquiera de los sacrificios ceremoniales del Antiguo Testamento, en especial a aquellos en los que el sacrificio o la ofrenda demandaba el derramamiento de la sangre. Y yo creo que este mensaje, este sermón del día de hoy lo debemos comenzar precisamente por el punto, por el uso de los animales en los sacrificios del Antiguo Testamento. Aunque el propósito de este servidor no es adentrarnos en este asunto de la ley ceremonial, creo que es un buen punto de partida y quiero, hermanos, que con el favor del Señor al menos tengamos una noción básica de este tema. Así que voy muy por encima y voy muy rápido, entendiendo, claro está, como ya lo advertí, de que estos asuntos allanan el camino hacia donde nos queremos dirigir. En la antigua dispensación, hermanos, habían varios tipos de ofrendas. Unos hablan de un número, otros hablan de otro. Pero por lo general, a grosso modo, hablamos de 5 ofrendas. Ahora bien, estas 5 ofrendas eran divididas en 2 grupos, por lo general. De igual manera hago la aclaración. En el grupo de ofrendas voluntarias y en el grupo de ofrendas obligatorias. En el grupo de ofrendas voluntarias tenemos, por ejemplo, los holocaustos, en el que el animal era consumido por el fuego como símbolo de entrega total a Dios. Estoy hablando muy por encima, no estoy queriendo o no pretendo hablar que ustedes tengan un conocimiento ya robusto al respecto de las ofrendas, solamente estoy allanando el camino. Pero además de el holocausto tenemos la ofrenda vegetal, que era significaba una manera en la que la persona manifestaba su gratitud por las provisiones del Señor. Tenemos la ofrenda de paz en tercer lugar, que era un sacrificio de acción de gracias y celebraba la comunión con el Señor. Estas cosas eran simbolismos de una realidad futura, recordemos. Claro, tenían su significado en el contexto en el que se ejecutaban las ofrendas, por supuesto que sí, pero el propósito no era definitivo, sino que el propósito de estas ofrendas era mostrar que habría de venir una ofrenda suficiente que no tendría que ser repetida cada cuánto tiempo y era la persona de Cristo. Pero entonces también hablamos de ofrendas obligatorias y básicamente en lo tocante a las ofrendas obligatorias hablamos de las ofrendas por el pecado y de las ofrendas por la culpa. Dejemos hasta ahí, hermanos, todo eso usted lo va a encontrar si lo quiere escudriñar en los primeros 5 o 6 libros de Levítico. Ahí va a encontrar estas cuestiones. Pero todas estas, todo lo que podamos hablar de estas ofrendas, también se podían distinguir de otra manera. Aquellas en las que había derramamiento de sangre y aquellas que no demandaban derramamiento de sangre, como por ejemplo las ofrendas vegetales. Si bien, hermanos, esto lo tenemos que tener en claro, si bien todas las ofrendas
apuntaban, como ya lo anoté, hacia la persona y hacia la obra de Cristo. Aquellos sacrificios del antiguo pacto en los que había derramamiento de sangre tenían como propósito apuntar hacia aquellos tiempos donde habría de llevarse a cabo una ofrenda total, definitiva, ya no una ofrenda simbólica como lo eran aquellas ofrendas de la antigua dispensación, sino era la consumación de estas ofrendas. Estas ofrendas representaban algo y ese algo era la consumación de la promesa de Dios. Entonces miren la importancia de conocer estos asuntos, al menos en su sentido más básico. Estas ofrendas hablaban de una realidad infinitamente superior, a saber, que habría de llegar el día en el que el más precioso y puro de todos los derramamientos de sangre ocurriría. Un derramamiento de sangre siempre le causa al hombre horror en algunas veces, impresión. Vemos un derramamiento de sangre y algunos lo miran con morbosa curiosidad y otros voltean sus caras. Pero este derramamiento de sangre del que yo ahora me propongo hablar es el derramamiento de sangre por excelencia que necesitamos todos los seres humanos. Porque si ese derramamiento de sangre no hubiese ocurrido, entonces el autor inspirado nunca hubiera podido decir la purificación de nuestros pecados fue efectuada. Entonces note usted la importancia de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y digo, era un derramamiento de sangre especial y único, porque ningún derramamiento de sangre hasta el día de hoy, o cualquiera que ocurra hasta el último de los días, jamás podrá apaciguar la ira de Dios por nuestros pecados. Jamás. Jamás va a satisfacer la justicia de Dios. Pero aquel derramamiento de ese Dios verdadero y hombre verdadero que ocurrió hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, ese sí apaciguó la ira de Dios y satisfizo la justicia de Dios. Entonces, a todas luces estamos hablando de un sacrificio de perfecta efectividad. Nosotros vamos a estudiar en esta carta a los Hebreos que los sacrificios que se hacían en la antigua dispensación, en el Antiguo Testamento, solamente tenían como propósito apuntar, recordarle a la persona unas cosas importantes que vamos a ver ahora, al menos una de ellas, pero no eran efectivos. Estos sacrificios no quitaban el pecado, estos sacrificios no borraban la culpa, apuntaban hacia aquel sacrificio que sí habría de hacerlo. Por eso se les llama tipos y antitipos. El antitipo es el cumplimiento del tipo, o por eso se le llaman sombras y luego también sustancia. Estos sacrificios del Antiguo Testamento eran la sombra de la sustancia que es la persona de Cristo. Estamos hablando del sacrificio entonces de Cristo Jesús, del Cordero sin mancha. Ahora cantábamos en los himnos. ¿Ustedes recuerdan qué fue lo que dijo Juan el Bautista? He ahí el Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. Hermanos, quien murió en la cruz del Calvario, amigos, no fue un cordero, fue el Cordero sin mancha, sin pecado, el único Cordero sin mancha que ha existido. Luego, si nosotros no ponemos la fe en lo que hizo, en la persona de Cristo como ese Cordero sin mancha, y si nosotros no nos apropiamos de las bendiciones de su obra, de su vida, de su obra, de su muerte y resurrección, ya no hay otro cordero. Eso es lo que quiero que entienda. Ya no hay otra oportunidad, ya no va a haber otro derramamiento de sangre efectivo. Pueden haber muchos, pero nunca uno como aquel que ocurrió en el monte Gólgota o de la calavera. Es el Cordero sin mancha. Es el derramamiento de sangre de aquel que murió para salvar de sus pecados a los que creen en él. De aquel que derramó su sangre
para cubrir o borrar o expiar la culpa de los pecadores. Pero sigamos con el tema de las ofrendas. Aunque las ofrendas tenían finalidades diversas, me excusan, comunión, dedicación, gratitud, de nuevo, y esto es importante, si involucraban derramamiento y aspersión de sangre, entonces había en esas ofrendas un elemento expiatorio, escúchese bien, por razón de la vida entregada. Es decir, cuando un animal era sacrificado y su sangre derramada sobre el altar, ojo con esto porque esto es importantísimo, ese acto significaba sustitución. Cuando un animal era sacrificado y su sangre rociada sobre el altar, ese acto significaba sustitución. Era la vida del animal en lugar o en sustituto de la vida del pecador que lo traía como ofrenda. Cuando la sangre de ese animal era derramada, quienes habían traído al animal como ofrenda debían entender una cosa. No sé si lo entendieron o si siempre lo hicieron, pero esa ofrenda tenía como propósito una cosa. Y ellos debían entender que en ese sacrificio se ofrecía la vida del animal en lugar de la vida de ellos que eran culpables ante Dios por sus pecados. Esa era la enseñanza del Antiguo Testamento, repito. Quien traía la ofrenda, claro está, en la que había derramamiento de sangre, el oferente, el que traía la ofrenda, esa persona debía entender que esa vida del animal era su propia vida. Que era él el que debía pagar por los pecados, pero que habría de venir un sustituto. Y eso es lo que representa el animal. El animal está sustituyendo a la persona que traía la ofrenda. La sangre del animal está sustituyendo la sangre que él tenía que haber derramado. Y por supuesto, el animal, tanto como su sangre, tipificaban aquel derramamiento de sangre que habría de venir. Así las cosas, el derramamiento de sangre transmitía un mensaje claro. La sangre del animal representaba la vida del pecador. Y al derramarse mostraba que la muerte que el pecador merecía había caído por sustitución sobre el animal. Era vida por vida, recuerden, era vida por vida. El animal era el sustituto de los pecadores, por así decirlo. Por eso dice, más adelante lo veremos, Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. O sea, para que sus pecados, y los míos evidentemente, sean perdonados, tiene que haber derramamiento de sangre. El problema, mis amados, es que nuestra sangre no es la de un cordero sin mancha. Ese es el gran problema. El problema es que aún si queremos pagar con nuestras vidas, digámoslo así, ese sacrificio no es acepto. Y no es acepto porque nosotros estamos contaminados por el pecado. Entonces, para que nuestros pecados puedan ser remitidos, borrados, para que nuestros pecados puedan ser perdonados, alguien más tiene que derramar sangre. Y nosotros sabemos que fue Cristo Jesús. Pero el asunto es que la sangre de Cristo, o sea, el sacrificio de Cristo, es a favor de todos los que creen en Él. Porque si no es así, estaríamos hablando de que el Señor sufrió y murió por quienes aman el pecado. Y eso no es la enseñanza conforme a la Biblia. Estaríamos diciendo que Cristo Jesús derramó su sangre por quienes tienen en poco su sacrificio, lo cual no corresponde a la enseñanza de la Biblia. Entonces note la necesidad que el pecador tiene de que exista un derramamiento de sangre
a saber, el de Cristo, porque solamente ese satisface la justicia de Dios y aplaca la ira de Dios, es decir, expía los pecados, sino porque no hay otro. Ahora bien, vamos a movernos hacia otro tema en este sermón de la mañana de hoy. Vamos a hablar de la sangre del sacrificio de Cristo. Ya no vamos a hablar más de animales, vamos a hablar de la sangre de Cristo. Y lo vamos a hacer, hermanos, con toda reverencia, teniendo en cuenta la advertencia amable que les hice al comienzo. En el sacrificio de Cristo Jesús se derramó sangre. Sangre que, aunque verdaderamente humana, es la sangre de aquel que también es Dios verdadero. Sangre pura, hermanos. La sangre de aquel que no fue concebido en pecado, ni nació en pecado, ni cometió el pecado. Entonces, claro, no era sangre como la nuestra, y los autores inspirados, las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, dieron fe de esto. Les voy a leer algunos versículos, se los leo. Hablando de la sangre de Cristo, dice, es aquella del Cordero sin mancha que quita el pecado, Juan el Bautista. Es aquella en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, el apóstol Pablo. Es aquella con la que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, el apóstol Pedro. Es aquella que nos limpia de todo pecado, el apóstol Juan. Note entonces, si nosotros no abrazamos a Cristo, y no estamos hablando de una religión, no estamos hablando de ponernos un saco y una corbata los días del Señor, no estamos hablando de cuestiones externas, no, si nosotros no abrazamos a Cristo con el corazón, si nosotros no pensamos que Cristo es nuestra única esperanza, que hemos ofendido a Dios y que Dios en su infinita bondad nos ha provisto, le ha provisto a la humanidad un medio para que nos podamos reconciliar con Él. Si nosotros no vemos en Cristo nuestra esperanza, si nosotros no nos apropiamos de las promesas de la vida, muerte, obra, resurrección de Cristo, si nosotros no nos apropiamos del significado de la sangre de Cristo, es decir, de que gracias al sacrificio de Cristo y a su sangre derramada, nuestros pecados fueron cubiertos, entonces estamos expuestos, hermanos. Y no hay esperanza, y no quiero sonar fatídico, ni trágico, ni negativo, no. Por el contrario, creo que estamos siendo muy realistas, estamos hablando lo que dice la palabra. Si en estos textos que hemos visto hay una correlación directa entre la sangre de Cristo y la expiación o el perdón de nuestros pecados, hombre, eso es inferencia o lógica de coquito, básica. Sin la sangre de Cristo no hay perdón de pecados. Si yo no creo en Cristo y si no creo que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario y derramó su sangre por mí para que mis pecados fuesen purificados, para yo poder presentarme sin mancha delante del Señor, si yo no creo eso de corazón, no de boca, yo estoy perdido. Hermanos, la sangre que derramó Cristo en la cruz del Calvario a favor de los que creen en Él fue la muestra de amor más grande para con ellos. ¿Por qué? Porque ya lo vimos en lo que acabamos de decir. Él estaba tomando el lugar del pecador. ¿Recuerdan lo que acabamos de explicar de que el animal era el sustituto? Bueno, en la cruz del Calvario fue Cristo quien tomó el lugar que usted merece. Y se estaba entregando voluntariamente al juicio de Dios. En ocasiones, hermanos, yo meditando en esta frase, hombre, en ocasiones no meditamos lo suficiente en esto. La entrega de Cristo fue voluntaria. Y eso marca la diferencia, mis amados hermanos, porque el Señor Jesucristo no fue obligado por nadie. En el pacto de redención hubo un convenio ad intra o al interior de la Trinidad, hermanos, y todo fue planeado de tal modo
que nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, tomara forma de hombre y naciera sin pecado y viviera sin pecado, pero que muriera por los pecados de quienes creemos en Él. ¡Qué muestra de amor más grande! En un día donde reina el odio y la hipocresía, y se celebra, no obstante, el Día del Amor, las manifestaciones del amor y la amistad son una rosa, un globo y cualquier otra suerte de cosas de las que no vale la pena ni siquiera mencionar. ¿Cuál fue la muestra del amor de Dios para con nosotros, para con todo el que cree? Que envió a Cristo Jesús en sustituto por usted, porque usted no puede pagar el precio de su pecado. ¿Qué muestra de amor más grande quiere? Y no solo eso, mis amados, sino que derramó su sangre para pagar el precio de los pecados que merecían, o que merecen todos los que creen en Él. Así que el derramamiento de sangre en los sacrificios del Antiguo Testamento ocurrió muchas veces, cientos de miles de veces, de repente millones de veces. Y como lo dije, se tenían que repetir porque eran simbolismos, se tenían que repetir porque eran señales y sombras, no era la realidad definitiva. Esto es importante. Esos sacrificios no podían ni estaban diseñados por el Señor para quitar los pecados ni para perfeccionar la conciencia. Solo limpiaban externamente y por un tiempo, y servían como recordatorio constante de la culpa. Y aquí es donde tenemos que hablar de conciencia. ¿Qué te dice tu conciencia acerca de la ley de Dios? Porque la conciencia tú la puedes martillar, la puedes maltratar, le puedes decir shh, como a un perro. Pero esa conciencia, por muy martillada, por muy maltratada, por muy apabullada que esté, siempre te va a decir: violaste la ley de Dios. ¿Qué mandamiento has violado? ¿Qué violación a cualquier mandamiento es en la que persistes? Bueno, tu conciencia te está diciendo culpable, porque tu conciencia es como un juez, es como un magistrado. Ya lo hemos explicado muchas veces. Es el magistrado que, basada en las dos tablas de la ley moral de Dios, dice, conforme a tus actos, culpable o inocente. Te congregas, alabas a Dios, glorificas al Señor, vives para Él, tienes una limpia conciencia. Haces tus devocionales, lees la Biblia, tienes tus reuniones en casa, tienes una limpia conciencia. Es cuando violamos la ley del Señor, cuando no podemos tener una limpia conciencia. Bueno, mis amados, para aquellos que no tienen una limpia conciencia, porque viven en sus pecados y no han abrazado a Cristo, he ahí el Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. No va a venir, al menos para morir. Va a venir para juzgar. Va a venir para hacer de los cielos y de la tierra una tierra nueva y unos cielos nuevos. Va a venir para separar el trigo de la cizaña. O en otras palabras, va a venir para separar a aquellos que creyeron en la persona de Cristo y que abrazaron las promesas de Cristo y que creyeron que la sangre de Cristo fue derramada para la purificación de sus pecados, y entre aquellos que lo comprendieron intelectualmente pero dijeron después, o dijeron no me parece, o de repente encontraron cualquier otro asunto que hacer. ¿Qué de su conciencia entonces? Bueno, de eso nos habla el versículo 3. Habiendo Cristo Jesús efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. No fue por medio de animales, es decir, Él no presentó ofrenda a nuestro favor. Él, Cristo Jesús, no presentó ofrenda a nuestro favor. Él mismo se presentó como ofrenda a nuestro favor.
Él no trajo una paloma o un cordero y derramó su sangre. No, Él mismo como cordero sin mancha se entregó voluntariamente y derramó su sangre, su propia sangre. Por eso el texto dice, por medio de sí mismo. Otros, hablando de los sacerdotes, traían ofrendas con animales. Cristo mismo se presentó como ofrenda delante de Dios. Y no solo eso, y escuche esto, Cristo Jesús no solamente fue la ofrenda, sino que Cristo Jesús es el sumo sacerdote que presentó la ofrenda. Los otros tenían que, como ya lo dije, tenían que traer ofrendas, o con esto también, no solo a favor del pueblo que representaban, sino de ellos mismos. Pero Cristo Jesús se presenta como ofrenda, no por Él, porque Él es Dios verdadero y hombre verdadero, sino por aquellos a quienes estaba representando. ¡Qué hermoso! Es cierto que la salvación del pecador no se limita al sufrimiento y a la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La salvación, bueno, cuando creemos en el Salvador, podemos ponerlo de esta manera: la salvación comienza en el momento en el que Él encarnó para salvarnos. La encarnación inmaculada y la vida en perfecta obediencia son asuntos tan importantes como la muerte sustitutiva en la cruz y como la resurrección gloriosa. Todos han de ser causa de nuestro asombro y ninguno ha de ser menospreciado. Pero incluso con esto en mente, afirmamos, insisto, que el derramamiento de la sangre de Cristo es aquel acto que sella el nuevo pacto y mediante el cual todo el que cree recibe las bendiciones preparadas para ellos desde antes de la fundación del mundo. Pero es también mediante el derramamiento de la sangre que en efecto la deuda que el pecador debe a Dios es saldada. No hay otra manera de salvar la deuda que el pecador tiene delante de Dios. Ni las buenas obras, ni lo bueno que haga, ni lo malo que deje de hacer. La deuda es tan grande que el Hijo Eterno tuvo que tomar forma de hombre para morir a favor de los pecadores. Tan grande es la deuda del pecador para con Dios, que Dios mismo tuvo que hacerse hombre y entregarse en sacrificio, porque la deuda por el pecado ante Dios solamente Dios mismo la podía pagar. Así que eso nos excluye a usted y a mí de pensar que por hacer o dejar de hacer algo podemos pagar la deuda. Luego, cada gota de sangre derramada por Cristo tiene un valor infinito para el que cree, puesto que sin el derramamiento de su sangre, el pago por los pecados no hubiese sido posible, y entonces tampoco hubiese sido posible que la ira de Dios hubiese quedado aplacada, tampoco se hubiese podido satisfacer lo que demanda la justicia, que era muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Luego, si no hay derramamiento de sangre, Dios continúa airado y la justicia no se ha cumplido. Es decir, todos estamos condenados sin esperanza. Los creyentes, mis amados hermanos, cuánto debemos agradecer al Señor por habernos mirado cuando nosotros le aborrecíamos. Cuánto debemos agradecer al Señor por habernos escogido cuando nosotros no queríamos. Y quienes no son creyentes, por amor a Dios y por amor a sus almas, noten que si ustedes no creen en aquel y no confiesan a aquel que murió en la cruz del Calvario y que derramó su sangre
para limpiarlo y purificarlo de los pecados. Note esto, note que no se va a poder presentar delante de Dios. Claro, para el juicio sí va a poder presentarse, pero no va a poder presentarse delante de Dios, al menos para escuchar las hermosas palabras: Hijo, entra al descanso eterno. Fue así como en la cruz del Calvario, Cristo, como ofrenda por el pecado, derramó su sangre. Y eso es de singular importancia, porque satisfizo la justicia de Dios como sustituto, entregando su vida en lugar de usted. Hay veces no pensamos bien en lo que hizo Cristo en el Calvario. Hay veces decimos: es glorioso, qué bueno que el Señor hizo eso, qué hermoso. ¿Hermoso? También cuán necesario, porque fue en lugar del que cree que murió. Luego, si tú crees que ese Cristo es Dios verdadero y hombre verdadero, y que tomó tus pecados y que subió a esa fría cruz para morir bajo el rigor de la mano de la justicia de Dios, y si crees que derramó allí en la cruz su sangre para cubrir tus pecados, entonces celebraremos algún día y diremos: gloria al Señor, este hombre o esta mujer creyó para salvación. Es cierto, puede que no se haya vestido de alguna manera, puede que no lo hayamos visto esto, pero tenemos, hermanos, que mirar a Cristo como la única esperanza, porque, repito, Él es el único sustituto con el problema del pecado. Pero segundo, apaciguó, propició la justa ira de Dios contra el pecado. ¿Y cómo lo hizo? Cargó la culpa de su pecado. Sufrió el castigo de Dios por su pecado, pero también expió el pecado, es decir, limpió la conciencia, logrando redención real y eficaz, no meramente simbólica como los sacrificios del Antiguo Testamento. Mis amados, dice el texto, habiendo efectuado Cristo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, es decir, por medio de su sacrificio. Qué gran diferencia con los sacrificios presentados en el antiguo pacto. Y qué gran diferencia con aquellos que usaban sangre ajena, sangre de animales, cuando lo comparamos con Cristo, que se entregó a sí mismo derramando su propia sangre. Qué gran diferencia. Este no era un mero hombre cumpliendo de manera precisa con una labor en el templo, como sí lo eran los antiguos sacerdotes. Este era Cristo Jesús, repito, el más superior de todos los sacerdotes, el más santo de todos los corderos, quien a la vez se ofreció a sí mismo como el más perfecto y eficaz de todos los sacrificios. Hermanos, y entonces, ¿cómo sucedía la purificación? Muy bien. Aquí hablamos de un acto que sucedía, voy a hablarles de esto, de un acto que sucedía una vez al año, en el que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a rociar la sangre por él mismo y por el pueblo. Y así lo hizo Cristo, pero no entrando en un tabernáculo hecho por manos de hombres, como nos dice el autor de la carta. Aquí tenemos, hermanos, para que nuestros pecados hubiesen sido purificados, aquí tenemos a un Cristo como glorioso mediador, mediando entre un Dios ofendido por el pecado y unos pecadores condenados en el pecado. Aquí tenemos a Cristo Jesús, si se me permite esta expresión, aquí tenemos a Cristo Jesús presentado delante del Padre, hermanos, y rociando toda la sangre de su propio sacrificio sobre el trono, sobre la silla del propiciatorio que representa el trono de Dios. Aquí tenemos a Cristo Jesús
Es como si se hubiese presentado delante del Padre, el Padre con el que había acordado descender a este mundo y venir como siervo humillado. Es como si ese Cristo tengamos en mente la figura de la purificación de pecados en la antigua dispensación. Un sacerdote humano y la obra de Cristo, un sacerdote verdaderamente humano y verdaderamente divino. Noten que el sacerdote entraba al lugar santísimo. Dentro del tabernáculo, ustedes conocen, estaba el lugar santo, el lugar santísimo. Y aquí tenemos al sacerdote humano entrando al lugar santísimo, es decir, a la misma presencia de Dios. Y aquí tenemos a Cristo no entrando a ningún tabernáculo hecho por manos de hombres, sino entrando a la misma presencia del Padre. Aquí tenemos a un sacerdote esparciendo sangre de sacrificio ajeno, de animales. Aquí tenemos a Cristo esparciendo sobre la silla del propiciatorio, que ya lo vimos, recuerden, que simboliza el trono del Altísimo. Aquí lo tenemos delante del Padre trayendo su propia sangre. Es como si Él se hubiese presentado allí delante del Padre y le hubiese dicho: he descendido, Padre, al mundo que creamos y he vivido de manera perfecta de acuerdo a tu bendita ley. Y tomé los pecados de aquellos a quienes tú me diste, y ninguno de ellos se ha perdido, y ninguno de ellos se va a perder. Y fui clavado en la cruz por esos pecados, y vertiste, Padre, tu ira sobre mí, y estuve bajo tu juicio, y allí derramé toda mi sangre. Y lo estoy poniendo de una manera para que ustedes lo visualicen de manera piadosa. Y aquí ahora me presento a esparcir mi propia sangre delante de tu trono para que no tengas en cuenta los pecados de todos los que creyeron en mí. He aquí, Señor, traigo el pago que demandaste por los pecados. He aquí, Señor, la sangre de mi sacrificio. Ahora te pido que los perdones, porque he cumplido con mi parte del pacto. He derramado mi sangre. Perdónalos, Señor. He vivido de acuerdo con la ley que ninguno de ellos puede vivir. Justifícalos por medio de la fe que tú mismo les has dado. Y fiel a sus promesas, mis amados hermanos, pues Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de las promesas que hizo. El Padre acepta el sacrificio, cumple con las promesas del pacto, perdona los pecados de los pecadores, justifica a los que creen. Y una vez sucede esto, ahora sí podemos leer el resto del versículo 3. Y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ahora sí se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese Cristo que es Señor y que salva, es Cristo que es Dios y Rey y gobierna. Bendito sea su nombre, hoy, mañana y por los siglos de los siglos.